Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Santiago Martín. Hoy me acompaña Eugenio Manzano. Esta es nuestra presentación de nuestro proyecto final de la materia de vehículos inteligentes, como dijo Marce. Primero les queremos agradecer a todos por estar en una situación distinta, pero bueno, vamos a enfrentarla como podemos. Nuestro proyecto consta de una plataforma autoestabilizante. Nosotros se nos ocurrió este proyecto después de buscar por internet, pensar qué podíamos hacer, ya que queríamos salir un poco por ahí de lo que es tanto la teoría y buscar algo más relacionado con la práctica. Tuvimos la dificultad por la pandemia de que no pudimos ensamblarla en físico, pero bueno, hicimos lo mejor que pudimos para presentárselos en una simulación muy bonita que van a ver al final. ¿Qué nos motivó a esto? Usar técnicas que aprendimos con Marce en vehículos, algunas otras herramientas que aprendimos en otras materias, y bueno, como dije, hacer algo más un poco práctico. Ahora les voy a pasar a comentar un poquitito con qué estuvimos trabajando. Lo principal que utilizamos para esto fue un sensor, una IMU, que es una unidad de medición inercial. En este caso es un modelo MPU 6050, el cual consta de un acelerómetro y un giróscopo con una tasa de muestreo bastante buena y rangos variables. Todo esto es ajustado por software. Esto lo hicimos conectando el sensor a un Arduino, como lo vemos aquí. Es un esquema de conexión muy simple, son solamente 4 cables, un código simple para levantar los datos, de los cuales los pasamos a una planilla de Excel y después los trabajamos como si fueran datasets. Antes de empezar a hablar un poquito de cómo fue el proyecto, qué estuvimos haciendo, vamos a definir en qué nos basamos principalmente. Nosotros consideramos que nuestro sensor nos va a dar los datos como un modelo de velocidad constante a tramos, por así lo trabajamos en la materia, en el que nuestras variables a medir van a ser el ángulo de inclinación que va a tener el sensor y la velocidad con lo que le estás tomando ese ángulo. Como podemos ver, en este esquema matricial, por ahí para los que no están acostumbrados a verlo así, lo que nosotros hacemos es, usamos este modelo para predecir la posición y la velocidad en un determinado tiempo, con dos cuentas simples. Para el ángulo, utilizamos el ángulo en el instante anterior, sumándole la velocidad con la que se está moviendo en ese mismo instante, multiplicado por una diferencia de tiempo entre que se tomaron las mediciones. ¿Qué utilizamos nosotros para planificar nuestro proyecto, hacer tratamiento de los datos? Bueno, usamos el filtro de calma. Acá lo vemos en un esquema un poco simplificado, pero ahora se los voy a explicar un poco mejor, así les queda más claro cuál es la idea de este filtro. Lo que nosotros tomamos es nuestra estimación a priori, que como lo dice la palabra, es una estimación previa que nosotros hacemos con nuestro modelo. Una vez que nosotros calculamos esa estimación, hacemos uso de la ganancia de Kalman, que es un cálculo algebraico que se hace con los datos, tomamos los datos que nos están llegando de nuestro sensor y hacemos una estimación a posteriori. ¿Esto qué vendría a ser? Es una corrección de nuestra estimación con el modelo con los datos del sensor. Esto que nos permite obtener mejores resultados, ya que nos da un valor más cercano a la realidad. ¿Por qué es que se hace todo esto? Nosotros consideramos que en el modelo hay un error intrínseco del modelo, que nosotros definimos como la variancia del modelo, y además el sensor propio tiene una variancia interna, es decir, la medición del error no es completamente correcta, sino que está contaminada con cierto ruido. Entonces, ¿qué decidimos hacer nosotros? Tomamos nuestra entrada del sensor, utilizamos el modelo de Kalman, como lo explicamos recién, y efectuamos una pequeña acción de control para poder estabilizar la plataforma que estaría conectada al sensor, básicamente. Bueno, ahora Euge les va a comentar un poco cómo seguimos trabajando. Bueno, lo que se ve después de eso, de haber planteado todo el modelo y el cierre de lazo que vamos a tener para el control, tenemos que hacer unas consideraciones para decir hasta dónde nos íbamos a limitar con la implementación del proyecto. Estamos planteando nosotros que lo que vamos a hacer es una plataforma que tenga el sensor encima o debajo, que esté con ella. Y la idea sería esto que se pueda servir para una cámara, o si alguien quiere poner algo encima, que se tenga ahí estable. Entonces, la primera consideración que tenemos que hacer es que esto no puede llegar a inclinarse 90 grados. O sea, sería un caso extremo para nosotros que no queremos que ocurra, porque en ese caso lo que tenga encima se va a caer, o en el caso de que sea una cámara, estaríamos girando 90 grados,
si uno está haciendo un tratamiento de datos, un análisis, presenta inconvenientes. Por otro lado, consideramos que la frecuencia de trabajo o el movimiento que va a sufrir esta plataforma va a ser bajo, para que sea un uso en un robot que se mueva eh, relativamente lento. Si esto se pone, por ejemplo, en un auto de carrera, no estamos seguros que va a funcionar. Y por otro lado, queríamos implementar un algoritmo sencillo y de bajo costo operacional para que lo podamos implementar en cualquier microcontrolador sin ningún inconveniente. Que por ahí si hacíamos algo un poquito más sofisticado, con más operaciones matemáticas, íbamos a estar limitados. Bueno, habiendo explicado las consideraciones, nuestra solución al problema se basa en la función tangente. Como puedo ver la función tangente, el argumento de esta función es vital para nosotros, ya que la función tangente trabaja entre menos 90 grados y más 90 grados, donde en estos puntos extremos toma un valor infinito. Nosotros estamos aprovechando esta propiedad de la función tangente para controlar el sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es la suma de dos tangentes ponderadas. Como se ve acá en la imagen, lo que tenemos es que el ángulo de inclinación que estamos midiendo, o el resultante que tenemos en realidad del sensor y del modelo del filtro de Kalman, lo estamos metiendo en un argumento de una tangente. Y la velocidad lo estamos metiendo en el argumento de la otra. Podríamos suponer, por ejemplo, que el azul sería la que corresponde al ángulo y la verde a la velocidad. Si hacemos una suma ponderada entre los dos, podemos obtener una respuesta. Que esta respuesta es como se ve en la línea roja en la imagen, sería una frecuencia equivalente de PWM para unos servos que uno va a utilizar. Entonces, de esta forma, uno lo que puede hacer es empezar a ponderar el ángulo o la velocidad acorde al uso que uno le quiera dar. ¿Qué problemas tenemos con este método? Las ventajas es que necesitamos un pequeño error siempre para poder corregir, es decir, necesitamos que la plataforma se desvíe, y esto es inevitable. No tenemos forma de evitar que haya un leve movimiento, un leve cambio de ángulo. Y por otro lado, no es la forma más rápida ni más óptima de controlar una plataforma. Es una solución que se nos ocurrió, pero desde el punto de vista teórico de control, hay herramientas mucho más óptimas y más elegantes para encontrar una solución. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Como mencionaba antes, esto de ponderar las tangentes nos permite establecer una importancia entre las señales. Podemos decir si nos interesa más la velocidad o el ángulo. ¿Qué significa esto? Si uno tiene la plataforma, por ejemplo, que se está moviendo hacia la izquierda, si la velocidad con la que se mueve esta plataforma es hacia la derecha, podemos optar por no controlarla y que se estabilice sola. También puede ocurrir que nosotros querramos controlarla, entonces, sumado al efecto de la velocidad, estaría también el de los motores, que le podríamos poner. Otra ventaja que tiene la tangente es que al comenzar a inclinarse la plataforma, como la tangente a medida que el argumento aumenta, crece mucho, estamos corrigiendo un poco de más, y esto hace que se acomode más rápido. Por estas características podemos decir que, en cierto modo, se asemeja a un control PD, como los que vemos en sistemas de control. Bueno, ahora como para mostrarle un poco los resultados que obtuvimos, le vamos a mostrar dos simulaciones. La primera de ellas está basada en un entorno más real, como dijimos, puesta sobre un robot que se mueve a una velocidad relativamente baja, que puede ir tomando imágenes o llevando algo de un sitio a otro. Podemos ver arriba a la derecha, sí, la plataforma simulada, que sería el resultado de toda nuestra acción de control después del procesamiento de los datos. Arriba a la izquierda, los datos que nos llegan del sensor. Y abajo está despejada la acción de control,
¿Qué quiero decir con esto despejada? Van a ver que se mueve muy similar a lo que es los datos del sensor, pero en realidad lo hicimos a propósito para que se vea como que es una acción muy similar. Ahí podemos ver cómo a medida que los datos del sensor se van moviendo, la acción de control va haciendo lo propio, y la plataforma va quedándose en una posición bastante estable. Tiene leves vibraciones, que podemos ver ahí en ese momento, por ejemplo, cuando nos pasamos a un ángulo muy grande, la plataforma como que quiere corregirse y queda levemente inclinada. En la segunda simulación, ahora la vamos a ver un poco más clarita. Perfecto. Corre, por favor. Queríamos mostrar este resultado que nos llamó mucho la atención, donde los datos medidos están siempre en cero. En un principio pensamos que esto era un problema de muestreo, que la frecuencia con la que estábamos moviendo el sensor, lo estábamos moviendo muy rápido sobre su eje, no llegaba a medirlo, pero lo que podemos concluir después es que el problema que teníamos era que el sensor estaba sensando la velocidad, o sea, lo estamos moviendo así, pero por la forma en la que sensa el ángulo, no podíamos obtener ninguna lectura. Esto consta de unos resortes con un peso entre medio de ellos, y de esa forma calcula el ángulo. En realidad, uno tiene datos del acelerómetro y así se calcula el ángulo. Pero bueno, para estos fines deberíamos cambiar por ahí el sensor. Últimos 3 Queríamos minutos. concluir un poco con el análisis sobre el funcionamiento, porque queríamos detallar esto que sucede acá en la plataforma simulada. Nosotros queremos que la plataforma se mantenga estable. Pero como vemos acá, al inclinar la plataforma, o sea, los datos del sensor, y calcular la acción de control correspondiente, vemos que la plataforma simulada se estabiliza. ¿Qué sería eso? Lo que estamos mostrando ahí sería la los datos del sensor más la acción de control. En realidad restado por cómo se realimenta el sistema. Esta diferencia leve que se ve en la plataforma simulada es porque lo que queremos hacer es sobrecorregir un poco esta variación que hay, ya que vemos en los datos del sensor que la inclinación es bastante pronunciada. Y en el caso de tener algo sobre la plataforma, estamos tratando de sobrecorregir y después acomodamos para que no se nos caiga lo que tenemos encima. Como con todo lo que ya mencionamos, llegamos a la conclusión de que es posible, con el método que nosotros utilizamos, desarrollar una plataforma que cumpla lo que nosotros requerimos, que es que quede estable, pero con ciertas limitaciones como son las que explicó Euge recién. Una posible mejora sería cambiar el sensor para que no nos pase como en la simulación 2, que no pudimos obtener los datos, por ejemplo, de ángulo. Y la otra opción es encontrar un método que sí pueda tenerlo en cuenta para corregir de mejor manera. Por ahí también nos hubiera gustado para implementar un poco más de teoría de lo que vemos en la materia de sistemas controlados por computadora, en donde tenemos un análisis mucho más detallado sobre los sistemas en tiempo discreto, pero bueno, teníamos que hacer algo en tiempo que nos permita terminarlo y hacerlo mejor posible. No sé si alguien tiene alguna pregunta ahora para hacer. Los invitamos a abrir el micrófono o por el chat. Exacto, vamos. Gracias, chicos. Las preguntas y después vamos con los aplausos. Bueno, buen día. Para romper el hielo voy a hacerle una pregunta. Che, no, son dos en realidad. La primera era a qué frecuencia estaban adquiriendo los datos. Y segundo, si pudieron medir el ruido que tenía el sensor sin medir. O sea, si tuvieron en consideración eso cuando hacían el control. Lo que pudimos hacer es cada 100 milisegundos censar. Podíamos poner una frecuencia más alta,
pero para los fines que lo estamos haciendo consideramos que no era necesario. Claro, podíamos aumentar un poco la frecuencia de muestreo, pero nos generaba más problemas. Es como que teníamos muchas más oscilaciones porque quería corregir muchísimas veces y había veces que se corregía automáticamente solo. Y el tema de la segunda pregunta, sí lo medimos, hicimos varias pruebas con el sensor lo más quieto posible en distintas situaciones y la encontramos. Andaba cerca de 0,01, 0,02, es bastante preciso, increíblemente. Sí, nos sorprendió que para hacer un sensor tan económico sea tan preciso. Pero bueno, se ve la limitación en lo que es después de la frecuencia de trabajo, cuando lo movíamos muchos sensores. Genial, gracias chicos. No, gracias a vos. Gracias. Aprovecho a decirles que en el chat ya dejé un link para que entren y evalúen a los chicos o les den su opinión. Es una encuesta que lleva poquito tiempo. Mientras hacemos alguna pregunta más, ustedes van respondiendo ahí y después yo se la voy a compartir con los chicos. Los compañeros también que van a exponer hoy también voten a sus colegas, ¿dale? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo de curioso. Bueno, Perdón. justo. Perdón, Darío, te pregunto yo. Yo de curioso nomás. Quería preguntarle sobre qué pusieron en la IMU. ¿Qué, un robotito, un autito a control remoto? ¿O ustedes nomás caminaron? Lo sostuvimos nosotros. Está bien, está bien. Darío, ¿ibas a preguntar? Buen día, chicos. Muy interesante el trabajo que encararon. No me quedó claro a mí lo que preguntó el participante anterior, que se habían podido medir o estimar el ruido, más que nada para saber cómo se dieron el Kalman. Y después creo una observación en la tercera o cuarta transparencia, cuando muestran el diagrama de bloques del filtro, la medición tiene que aportar en la etapa de estimación a posteriori, porque casualmente ahí es donde se le saca el jugo a la medición, para hacer la corrección a posteriori, no en la etapa de estimación, o no recuerdo muy bien cómo le pusieron a priori. Cambio. Claro. ¿Puedes mostrar la Sí. diapositiva, Santi? Lo que nosotros hicimos para calcular o para estimar No sé si es el error esta. es, La siguiente, perdón, me parece, perdón. para estimar el ruido lo que hicimos fue dejar quieto el sensor y ver cómo se movía, o sea, las variaciones que teníamos en las mediciones. Y de esta forma fue que estimamos la varianza del sensor. Y el Lo error. repetimos varias veces para no quedarnos con una sola y decir, bueno, está haciendo esto y después lo fuimos promediando, básicamente. Claro, tomamos un dataset de 700 muestras, creo que eran, u 800, y con eso Sí, fue que... fueron más también, por eso. Perfecto, genial. Y con lo que es el filtro de Kalman, lo que hicimos fue considerar todo como un bloque, así como se ve, con la información anterior y la actual, y con eso calcular para ese tiempo actual la acción de control. Entonces lo que estábamos tratando era los datos que recibíamos del filtro de Kalman. Buenísimo, chicos. Muchas gracias. Buen trabajo nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Darío. Bueno, vamos a seguir adelante con el siguiente grupo, si les parece. Perdón, ¿y los aplausos? Sí. ¿Cómo? Perdón, ¿y los aplausos? Ah, tenés razón, muy bien. Aplausos. Felicitaciones, chicos, muy bueno. Muchas gracias. Gracias a todos. Los aplausos espero que mejoren en los siguientes trabajos.